En 2003, un hombre llamado Andrew Carlson fue arrestado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos después de supuestamente hacer operaciones financieras ilegales que le permitieron obtener ganancias masivas. Carlson afirmó que provenía del año 2056 y que había viajado en el tiempo para obtener una ventaja en el mercado de valores. Aunque Carlson nunca proporcionó pruebas de su viaje en el tiempo, su historia llamó la atención de muchos medios de comunicación y generó una gran cantidad de cobertura en todo el mundo. Algunos creían que Carlson era un verdadero viajero en el tiempo, mientras que otros pensaban que su historia era simplemente una estratagema. Carlson afirmó que provenía del año 2256 y que había viajado en el tiempo para obtener una ventaja en el mercado de valores. Aunque Carlson nunca proporcionó pruebas de su viaje en el tiempo, su historia llamó la atención de muchos medios de comunicación y generó una gran cantidad de cobertura en todo el mundo. Algunos creían que Carlson era un verdadero viajero en el tiempo, mientras que otros pensaban que su historia era simplemente una estratagema. H.G. Wells es conocido por ser uno de los pioneros de la ciencia ficción y por su novela La máquina del tiempo. En esta obra, un inventor construye una máquina que le permite viajar en el tiempo. El personaje principal viaja al futuro y descubre que la humanidad se ha dividido en dos grupos: los Elois, una raza pacífica y débil, y los Morlocks, una raza subterránea y brutal. El libro de Wells fue un gran éxito y ha sido adaptado varias veces al cine y la televisión. También ha influido en muchas otras historias de viajes en el tiempo, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más icónicos de viajeros en el tiempo. Por supuesto, todo esto se basa en nuestra comprensión actual de la física y la tecnología. Es posible que en el futuro descubramos nuevas formas de viajar en el tiempo o desarrollemos tecnologías que nos permitan superar las limitaciones actuales. Sin embargo, por el momento, el viaje en el tiempo sigue siendo una idea fascinante pero inalcanzable. Aunque la teoría de la relatividad sugiere que el viaje en el tiempo es teóricamente posible, actualmente no podemos lograrlo debido a las limitaciones tecnológicas y los peligros asociados con los agujeros de gusano y los agujeros negros. Incluso si pudiéramos encontrar una forma de viajar en el tiempo, existen preocupaciones éticas y morales con respecto a la alteración de la historia. Mientras tanto, la idea de viajar en el tiempo seguirá siendo una fuente de inspiración para la ciencia ficción y la imaginación humana. Aunque la teoría de la relatividad sugiere que el viaje en el tiempo es teóricamente posible, actualmente no podemos lograrlo, debido a las limitaciones tecnológicas y los peligros asociados con los agujeros de gusano y los agujeros negros. Incluso, si pudiéramos encontrar una forma de viajar en el tiempo, existen preocupaciones éticas y morales con respecto a la alteración de la historia. Mientras tanto, la idea de viajar en el tiempo seguirá siendo una fuente de inspiración para la ciencia ficción y la imaginación humana. La idea de viajar en el tiempo ha sido un tema recurrente en la literatura, el cine y la televisión durante décadas. Aunque actualmente no podemos viajar en el tiempo, hay muchas historias y leyendas sobre personas que supuestamente han logrado hacerlo. Desde los antiguos textos religiosos hasta las historias modernas de ciencia ficción, el viaje en el tiempo ha capturado la imaginación de la humanidad. A continuación, se presentan algunos ejemplos de viajeros en el tiempo que han sido documentados a lo largo de la historia. En el año 2000, un usuario que se hacía llamar John Titor comenzó a publicar en Internet sobre su experiencia como viajero en el tiempo. Según su relato, Titor era un soldado estadounidense que había sido enviado desde el año 2036 al año 1975 para buscar un equipo de ordenadores IBM. Durante su misión, Titor se detuvo en el año 2000 y comenzó a publicar en Internet para alertar sobre una inminente guerra civil en los Estados Unidos. El relato de Titor generó mucha controversia y debate en Internet, con algunos creyendo que era un verdadero viajero en el tiempo y otros considerándolo una farsa. Aunque nunca se ha confirmado la verdad detrás del relato de Titor, su historia ha inspirado a muchas personas y ha sido objeto de varios documentales y programas de televisión. Titor era un soldado estadounidense que había sido enviado desde el año 2036 al año 1975 para buscar un equipo de ordenadores IBM.
Durante su misión, Titor se detuvo en el año 2000 y comenzó a publicar en Internet para alertar sobre una inminente guerra civil en los Estados Unidos. El relato de Titor generó mucha controversia y debate en Internet, con algunos creyendo que era un verdadero viajero en el tiempo y otros considerándolo una farsa. Aunque nunca se ha confirmado la verdad detrás del relato de Titor, su historia ha inspirado a muchas personas y ha sido objeto de varios documentales y programas de televisión. A lo largo de la historia, la idea de viajar en el tiempo ha sido una de las más fascinantes y misteriosas para la humanidad. Desde la literatura y el cine hasta las teorías científicas, el concepto de poder retroceder o avanzar en el tiempo ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque aún no se ha demostrado científicamente que sea posible, hay varios ejemplos de personas que afirman haber viajado en el tiempo. En este artículo exploraremos algunos de los casos más conocidos y debatidos de viajeros en el tiempo. El primer caso de viajero en el tiempo que se conoce es el de Anne Moberly y Eleanor Jourdain, dos profesoras británicas que visitaron el Palacio de Versalles en 1901. Según su relato, mientras caminaban por los jardines del palacio, de repente se encontraron en una especie de niebla y comenzaron a ver escenas de la vida en la corte de María Antonieta en el siglo XVIII. El primer caso de viajero en el tiempo que se conoce es el de Anne Moberly y Eleanor Jourdain, dos profesoras británicas que visitaron el Palacio de Versalles en 1901. Según su relato, mientras caminaban por los jardines del palacio, de repente se encontraron en una especie de niebla y comenzaron a ver escenas de la vida en la corte de María Antonieta en el siglo XVIII. Aunque en un principio pensaron que se trataba de una recreación teatral, pronto se dieron cuenta de que las personas que veían no parecían actores y que la escena en sí misma era demasiado realista. Después de varios minutos, la niebla desapareció y las profesoras volvieron a la realidad. Aunque muchos han tratado de desacreditar su historia, Moberly y Jourdain mantuvieron su versión hasta su muerte. Otro caso famoso es el de Håkan Nordqvist, un hombre sueco que afirmaba haber viajado accidentalmente en el tiempo mientras estaba reparando su lavadora. De acuerdo con su relato, cuando conectó la lavadora a la red eléctrica, de repente fue transportado a un lugar desconocido y se encontró rodeado de personas que vestían ropa antigua. Después de unos minutos, volvió a la realidad y descubrió que había pasado varios días en el pasado. Aunque muchos han sido escépticos sobre su historia, Nordqvist ha mantenido su versión y ha proporcionado varios detalles que parecen apoyar su experiencia. Otro caso interesante es el de Andrew D. Basiago, un hombre estadounidense que afirma haber participado en un programa secreto del gobierno para viajar en el tiempo y explorar diferentes épocas de la historia. Según su relato, comenzó a trabajar en el proyecto cuando tenía solo 6 años y fue entrenado para viajar en el tiempo usando una técnica llamada teletransportación. Basiago ha proporcionado varios detalles sobre sus misiones, incluyendo viajes al siglo XIX para conocer a Abraham Lincoln y al futuro para ver cómo será el mundo en el año 2045. Aunque su historia ha sido objeto de controversia, Basiago ha mantenido su versión y ha proporcionado pruebas que parecen apoyar su experiencia. Un caso más reciente es el de Al Bielek, un hombre que afirmaba haber trabajado en un proyecto secreto del gobierno llamado Proyecto Montauk. Según su relato, el proyecto se centraba en el desarrollo de tecnología para viajar en el tiempo y en la exploración de diferentes épocas de la historia. Bielek afirma haber participado en varios viajes en el tiempo, incluyendo uno al año 2037, donde vio una ciudad subterránea en el futuro. Aunque la historia de Bielek ha sido objeto de controversia, ha proporcionado detalles específicos sobre su experiencia que han intrigado a muchos. Finalmente, otro caso interesante es el de Rudolf Fentz, un hombre que supuestamente apareció misteriosamente en Nueva York en el año 1950. Según su historia, Fentz vestía ropa antigua y portaba monedas y otros objetos que indicaban que provenía del siglo XIX. Después de ser interrogado por la policía, Fentz desapareció misteriosamente y nunca se volvió a saber de él. Años después, un escritor llamado Jack Finney utilizó la historia de Fentz como base para su novela Time and Again, en la que un hombre viaja en el tiempo a través de la hipnosis y se encuentra con Fentz en el pasado.
Aunque la idea de viajar en el tiempo sigue siendo un tema de debate y controversia, hay varios ejemplos de personas que afirman haberlo hecho. Desde profesoras británicas que vieron escenas de la corte de María Antonieta en el siglo XVIII, hasta viajeros del futuro que han proporcionado detalles específicos sobre la tecnología y la sociedad en el futuro, la historia está llena de casos de posibles viajeros en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de estos casos han sido objeto de controversia, y es difícil determinar si las historias son verdaderas o simplemente invenciones de la imaginación humana. El misterio de los viajes en el tiempo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad, y mientras no tengamos una respuesta definitiva, seguirá siendo objeto de fascinación y especulación. La idea de los viajes en el tiempo ha sido objeto de estudio en el ámbito de la física teórica. Una de las teorías más destacadas es la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Las consideraciones éticas y morales relacionadas con los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo no solo plantean desafíos científicos y técnicos, sino también dilemas éticos y morales profundos. Imagina la posibilidad de alterar eventos pasados. ¿Cuál sería el impacto en el curso de la historia y en el futuro de la humanidad? La responsabilidad de manipular el pasado es un tema central en los debates sobre los viajes en el tiempo. ¿Quién tendría el derecho de decidir qué eventos deben cambiarse y cuáles deben permanecer intactos? ¿Cómo podríamos prever las consecuencias no deseadas de nuestras acciones en el pasado? Las implicaciones para el futuro también son cruciales. ¿Cómo afectaría la alteración de eventos pasados a las generaciones futuras? ¿Podríamos crear una línea temporal alternativa con resultados desconocidos y posiblemente peligrosos? Estas cuestiones éticas y morales han sido exploradas en diversas obras de ficción y en debates filosóficos. Desde la literatura hasta el cine, los viajes en el tiempo han servido como un medio para reflexionar sobre la naturaleza de la responsabilidad, el libre albedrío y las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. En última instancia, los viajes en el tiempo plantean preguntas fundamentales sobre nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro. Nos invitan a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad de influir en el curso de la historia y nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden el tiempo mismo.